Buenas tardes, mi nombre es Amparo Velázquez, pertenezco a la institución educativa Politécnico Juan Bolaños. Bueno, en filosofía, en la clase anterior, hablamos sobre lo que es la lógica y dijimos que la lógica es el arte de pensar correctamente y que para pensar correctamente tiene que hacer uso de tres operaciones fundamentales que son el concepto, el juicio y el raciocinio. Miraremos por hoy en esta clase lo que es el concepto. El concepto es lo que nosotros decimos de un ser, que es, porque existe, ¿ya? Porque lo conocemos de acuerdo a sus características, su forma o su tamaño. Podemos decir que es la idea de algo que conocemos. Y hay que diferenciar entre concepto y entre imagen. El concepto es más abstracto, el concepto es más abstracto y la imagen es algo más concreta. Entonces, cuando decimos que es una mesa, entonces decimos una mesa es un objeto donde tiene una superficie plana que sirve para colocar objetos. Entonces ese sería el concepto. Pero cuando hablamos de una imagen, decimos la mesa de mi comedor es de forma redonda, de 6 puestos, de color café. O sea que damos unas particularidades. Hay una gran diferencia entre el concepto y la imagen. Bueno, hay una clasificación de los conceptos. Primero por comprensión, o sea, aquello que es lo que contiene, cuántos elementos contiene. Dentro de estos están el simple, el compuesto, el concreto y el abstracto. ¿Cuándo un concepto es simple? Un concepto es simple cuando contiene un solo elemento. Entonces, por ejemplo, cuando decimos la palabra hombre, podríamos decir muchas cosas, pero vamos a decir solamente un elemento, viviente, ¿no? O sea, cuando hablamos de viviente quiere decir que existe. Compuesto, cuando damos muchos elementos de este. Vamos a hablar del mismo concepto hombre, entonces diríamos, por ejemplo, que es un ser sociable, bípedo, racional, ¿no? Todos estos podríamos decir. Concreto, se refiere a la cualidad cuando es inherente. Cuando se refiere a una cualidad inherente al sujeto. Entonces, por ejemplo, hombre sabio o hombre inteligente, ¿no? Y en cambio, el abstracto se refiere a la cualidad, pero cuando está separada del sujeto. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, sabiduría, belleza, pero está separada del sujeto, entonces están dadas de una forma separada. Por extensión, el concepto puede ser singular, particular, universal y colectivo. ¿A quiénes se aplica? Es por extensión, ¿no? Singular quiere decir que se refiere a un solo individuo. Entonces, por ejemplo, decimos Simón Bolívar, Richard Nixon, hablamos de cualquier personaje, pero en una forma separada, sola. Particular. Particular se refiere a algún elemento de una forma separada. Generalmente se le antepone el adjetivo indefinido algún. Entonces decimos algún estudiante, alguna persona, algún profesor, ¿no? Entonces, el concepto universal por extensión se refiere a una totalidad que designa un conjunto y se aplica para todos. Entonces, por ejemplo, la palabra hombre es un concepto universal.
El colectivo es el concepto que se aplica a varios seres formados en un conjunto. Por ejemplo, ejército, rebaño, un colegio. Entonces hablamos así, pero hay muchas personas inmersas dentro de ese ser o ser objeto. Bueno, vemos que el concepto también se puede perfeccionar, ¿no? Entonces el concepto para perfeccionarse puede ser claro, distinto y completo. ¿Cuándo un concepto es claro? Un concepto es claro cuando, además de decir sus cualidades, dice una cualidad propia del sujeto que lo distingue de los demás. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, una cualidad importante, hablamos de la palabra planta. Entonces hablamos de un ser que es viviente, pero que contiene clorofila. Distinto. El concepto claro de alguna cosa es distinto si, además de poderlo diferenciar de los demás, se puede dar alguna nota esencial de sujeto. Decimos lo mismo hombre, entonces hablamos de ser viviente, social, bípedo, existente y que además es racional. La palabra racional es la que lo diferencia de los demás seres de la naturaleza. Completo, cuando damos varias características o elementos que lo identifican como tal. Si hablamos de la palabra ave, por ejemplo, podríamos decir que es existente, que es bípeda, ovípara y volátil. ¿Cómo se relacionan entre sí los conceptos? Los conceptos tienen una relación entre ellos y podemos decir que hay conceptos contradictorios, contrarios, privativos y relativos. ¿Cuándo los dos conceptos son contradictorios? Cuando el uno excluye al otro. Entonces, por ejemplo, decimos mortal, lo excluye inmediatamente al inmortal. Cuando decimos viejo, excluye inmediatamente a niñez, por ejemplo, niño. Entonces, el uno lo excluye al otro. Cuando son dos conceptos son contrarios, cuando admiten un intermedio. Por ejemplo, entre el amarillo y el azul, el intermedio sería el verde. Entre el blanco y el negro, el intermedio sería el gris. ¿Cierto? Bueno, el concepto privativo cuando expresa una carencia de la cualidad que el otro tiene. Por ejemplo, ciego, vidente, ¿cierto? Si hablamos de una persona ciega es porque carece de la vista. Podemos decir sordo, que carece del sentido del oído. Un concepto es relativo cuando se refiere a otro y lo supone. Por ejemplo, cuando hablamos hijo, pues suponemos que tiene un padre. Hablamos de profesor, entonces suponemos que tenemos estudiantes. Bueno, veamos la manera de atribuir los conceptos a los seres. La manera de atribuir los conceptos a los seres puede ser unívoco, equívoco y análogo. Unívoco son todos los conceptos que se dan de una forma de que no da lugar a equivocarse a cada uno de nuestros objetos. Por ejemplo, silla, mesa, puerta, todos los nombres que hemos dado a todos los seres objetos. Equívoco es el concepto que se atribuye en un sentido totalmente diverso o da lugar a de pronto a una confusión. Por ejemplo, aquí dice la palabra gato. Cuando yo traje un gato, me puedo imaginar que es un animalito, que es un instrumento mecánico. Puedo decir, tengo una espina, entonces, pero yo puedo decir, tengo una espina, me puedo imaginar una espina normal, pues que se me introdujo en la mano, o que tengo una pena de amor en el alma.
Análogo es el concepto que se atribuye, que tiene una parte semejante y en parte distinta a los demás sujetos. Por ejemplo, aquí dice la luz del sol, la podemos comparar con la luz de la inteligencia. Podemos hablar de el sueño, un sueño de amor, ¿no? Entonces, un sueño de amor, podemos hablar, tengo una gran pesadilla. Una gran pesadilla sería una gran no solamente que tuve un mal sueño, sino un gran problema, ¿no? Que se me ha presentado en la vida. Eso es hablar de una forma análoga. Bueno, en cuanto a la estrategia evaluativa, tenemos 5 preguntas que dice que entiende primero por concepto. ¿Cuál es la diferencia? Ya hablamos qué es el concepto, pero aquí te podría decir usted exactamente qué es el concepto. Daría usted una idea qué es lo que entiende. La segunda, ¿cuál es la diferencia entre imagen y concepto? Cité un ejemplo, ya expliqué aquí y también está explicado en la guía. Tercero, ¿cómo se divide el concepto por comprensión? De un ejemplo de cada uno. Entonces aquí hay que dar toda la clasificación por comprensión y dar un ejemplo. Cuarto, ¿cómo se divide el concepto por extensión? Lo mismo que el anterior. Entonces hay que dar los nombres y los ejemplos. Quinto, tenemos que aprender en la escuela de la vida. ¿A qué concepto se refiere? Aquí solamente vamos a dar el nombre, a cuál se refiere de los que hemos mirado hasta aquí. Y esto es todo por hoy. Entonces, cualquier inquietud que tengan me hacen llegar al WhatsApp o a mi correo electrónico. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.